Hola, bienvenida al podcast con B de salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño, y yo soy periodista, y entre las dos presentamos Con B de Salud. Sería como una carta y podríamos encabezarla así: querida mamá, me dueles. ¿Cuánto dolor acumula? Y lo que está diciendo Nuria. Pues sí, porque cuando somos niñas, ¿no? Parece que todo aquello que nos pasa durante la infancia nos va acompañando a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y aunque a veces no seamos conscientes, cuando lees un libro como el de nuestra invitada de hoy, te das cuenta de que todas vamos cargando y todos una mochilita detrás. Una mochilita o una mochila. Las piedras pueden ser muy pesadas. Es por eso que hoy nos vamos a centrar precisamente en esa relación materno-filial madre-hija, que ahora también nuestra invitada nos explicará por qué ese binomio de madre-hija y no madre e hijo. Pero realmente, Marta Segrelles, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias. ¿Qué te ha llevado a escribir, querida mamá, me dueles? Pues muy buenas, la verdad que es un tema que fue una propuesta de la editorial, ¿no? Cuando terminé de escribir Abraza niña que fuiste, ¿no? Gustó mucho con la perspectiva hablando de heridas emocionales de infancia, y desde ahí pues empezamos a pensar qué otras heridas, ¿no?, pueden tener las personas, y dimos pues con la herida de mamá, ¿no? Es algo que pregunté también en mi comunidad de Instagram, de cuáles eran las heridas que sentías como que todavía no habían abrazado, no habían explorado, no habían revisado y les dolía. Y empezamos como a navegar en esto, en querida mamá me dueles, y de ahí pues y nos fuimos enfocando, ¿no? De que cumpliera un poco todos los aspectos posibles de esta relación madre-hija, ¿no? Que no fuera como para un tipo de hija, sino que querida mamá me dueles puede hablar desde la hija que tiene una buena relación con su madre, pero que necesita algunos ajustes en la relación para que sea más segura, hasta un dolor que es tan grande que lleva a que no tengamos relación quizá, ¿no? Entonces, bueno, querida mamá me dueles, pues abarca todas estas experiencias. ¿Por qué te has dedicado y por qué lo has enfocado madre-hija y no madre-hijo? Es cierto que también tiene que ver con las experiencias que me llevan a mí a terapia, ¿no? Escucho mucho más en relación a la madre, ¿no?, que al vínculo paterno. Sí que es cierto que muchas veces escucho más en relación a la madre porque quizás ha sido la que ha estado más presente, ¿no? Entonces ha sido también la que ha tenido como más espacio para generar esas heridas, porque muchas veces la queja de algunas personas es que ese padre quizá no ha estado presente, que ha estado ausente tanto física como emocionalmente. Entonces, claro, pues con la madre es con quien quizá hemos pasado más tiempo, pero también de que quizá quien se espera unas cosas, pues por esta figura maternal que tenemos en la cabeza, ¿no?, de las buenas mujeres que tenemos que ser, pero también la figura de buena madre que tenemos que ser, ¿no? Entonces, claro, es una figura como que también tiene como más este silencio luego cuando no hay unas buenas prácticas, no hay un vínculo seguro, porque cuesta más de hablar de estas heridas que nos han generado pues nuestra madre, porque es de la persona que esperamos recibir todo el amor posible, porque se supone que una madre lo va a hacer todo por sus hijos, ¿no? Y a veces no es así. ¿Y qué puede hacer, Marta, que una niña crezca con heridas? Pues mira, comento que al final las heridas nos hablan del impacto que nos ha dejado una situación y cómo esa situación ha hecho que tengamos en el presente toda esa carga que viene del pasado, ¿no? Que muchas veces esa es la incertidumbre, es decir, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta de determinada manera? Y muchas veces no nos damos cuenta que eso, aunque hayan pasado años, tiene que ver con un aspecto pasado, ¿no? Entonces, esas heridas hacen que nos recordemos que quizá esa etapa que teníamos presente en la infancia, que había sido una etapa feliz, sí que es cierto que quizá cuando empezamos a explorarla nos damos cuenta que no se cubrieron en todas nuestras necesidades y que hubieron cosas que se nos dieron, pero quizá no se nos dieron como necesitábamos, ¿no? Entonces esas heridas muchas veces hablan de aquello que nos faltó, no tanto a veces de lo que nos ocurrió, sino de las horas que estuvimos para atravesar según qué cosas. Esa herida que tú dices, esas cosas que creemos que nos han faltado durante nuestra educación,
Pero cuando una madre da todo el amor del mundo que cree que tiene que dar, pero esa hija no tiene lo que necesita, ¿en qué momento se rompe? ¿Cómo se puede sanar? Eso sí se puede sanar. Ahí va a tener mucho que ver también en la infancia, sobre todo. Esperamos que quien se haga cargo, ¿no?, de esa relación de dos sea la persona adulta, ¿no? Es decir, si aquí hay alguien que está viendo que esto no está llevando a un buen puerto, es la madre, ¿no? Es verdad que cuando crecemos, pues ambas somos adultas y ambas podemos como tener este papel, ¿no? Si queremos construir, va a depender mucho también de la persona que nos escucha, tenga como esa receptividad, ¿no? Por ejemplo, nuestra madre, que tenga como esa capacidad para asumir que hay algunas cosas que, aunque quizá era sin intención, nos han podido hacer daño, ¿no? Entonces, si han sido sin intención, entendemos que quizá lo que quiere es que tengamos una buena relación, que nos llevemos bien, que nos sintamos cómodas y seguras a su lado. Entonces, en muchas ocasiones, esa construcción de la relación viene por primero hablar del dolor, ¿no? Y decir, oye, esto, si queremos que continúe, necesitamos hablar de esto porque esto a mí no me está gustando o esto a mí no me mira bien, ¿no? Entonces, va a depender mucho de que se pueda asumir la responsabilidad de algunos hechos, aunque sean sin intención, ¿no? Siempre pongo como ese ejemplo, pero si yo te doy un pisotón a ti, pues aunque no te haya querido hacer daño, a ti te va a doler igual que te acabe de pisar, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso, de poder asumir que aunque no era mi intención, te he podido herir, ¿no? Luego también están ese tipo de personas que siempre esperan la felicidad gracias a los demás. Por ejemplo, puede haber una madre una madre o una hija o una pareja. Aquí lo podemos extender, y además hoy que estoy con dos psicólogas, la verdad es que me lo podéis corroborar o explicar de qué manera. Siempre creer que la responsabilidad está en el otro. Una madre a lo mejor piensa que gracias a que tiene un hijo nunca más va a estar sola, nunca más va a sentir ya no la soledad, sino el sentimiento de que no va a ser querida. Creer siempre que la responsabilidad está en el hijo o la hija, en este caso en la hija, y cuando esa hija crece y quiere hacer su vida, es cuando la madre le frena y ahí sí que duele. Tal cual, al final hay un proceso natural que es que necesitamos ser independientes, ¿no? O mejor dicho, interdependientes. Entonces, hay muchas veces que comento en el libro, que recuerdo como en especial un caso cuando acompañaba a jóvenes, como que ese momento se veía muy claro en la adolescencia, ¿no? Donde llegaba el momento donde la hija tenía sus propios intereses o quería llevar su vida hacia un lugar, ¿no? De, oye, pues este verano quiero trabajar. La madre, pero ¿qué vas a trabajar? Si ya tendrás tiempo, si eres muy pequeña, disfruta del verano. No, quiero trabajar porque quiero tener mi dinero para comprarme mis cosas, para seguir avanzando, ¿no? Era como una razón de crecer, ¿no? De, esto es lo que me toca ahora y quiero hacerlo, ¿no? Y su madre como que quería conservarla pequeñita, ¿no? Sin darse cuenta, pues quería que fuera como todavía su niña. Claro, el reto de esta chica fue como asumir que sus acciones podían decepcionar a su madre, aunque no fueran tampoco su intención, ¿no? Es como para crecer, tengo que darme cuenta que quizá haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me va a hacer feliz, quizá a mi madre no le guste, ¿no? O quizá mi madre espere otra cosa de mí, pero si yo me escucho a mí misma, yo lo que quiero hacer es trabajar este verano, ¿no? Es muy interesante lo que nos estás explicando, Marta, entre otras cosas, porque cuando hablamos de ese tipo de relaciones o con el nombre del título del libro, a lo mejor caemos en la tentación de creer que son relaciones tóxicas, y no necesariamente. Es sencillamente que quiero hacer mi vida, no quiero hacerte daño, pero no voy a hacer aquello que tú quieres que haga, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Exacto. Esto es lo que me gusta que el título transmite, ¿no? Desde el primer momento, porque quizá a lo mejor podemos pensar en madres tóxicas, ¿no? Y no va tanto desde ahí, ¿no? Sino que en madres que tienen como la intención de hacer las cosas bien, ¿no? De intentar criar por amor, pues los errores están asegurados también. O sea, no es inevitable el dolor, ¿no? Lo importante es si aparece el dolor, si me voy a quedar sola con el dolor o si se me va a acompañar, ¿no? Si se me va a validar esa emoción, lo desagradable de la vida, o si se me va a intentar que no piense en ello y no me pare por mucho tiempo ahí. Claro, estás hablando de heridas que empiezan desde la infancia, pero dentro de unos patrones que se van manteniendo a lo largo de los años, ¿no? Porque puede ser que una mujer ya sea en una edad adulta y que todavía esté dentro de estos patrones. Claro, muchas veces estas heridas no somos conscientes cuando todavía somos niñas.
Y tú hablas de que estas heridas somos conscientes cuando somos mayores porque la relación con otras personas o nuestra relación también en nuestro día a día se pueden ver afectadas, ¿no? Por esa relación que tuvimos ya con nuestra madre. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos identificar que a lo mejor tenemos esa mochila y que no somos conscientes de ella? A mí me gusta como dar como esta explicación porque muchas veces no nos damos cuenta que quizá no es algo como muy grave lo que nos ha sucedido con ella, ¿no? Sino que en un propio cambio de etapa, como el que explicaba antes, de la adolescencia a ser más adulta o de niña incluso a adolescente, ¿no? Es como todas aquellas necesidades que no han sido satisfechas antes, ¿no? Entonces, claro, todo aquello forma parte de la relación con mi madre y es lo que yo conozco, lo que me es familiar y lo que me parece, entre comillas, normal, ¿no? Hasta que conozco a otras personas o hasta que conozco a otras madres, entonces empiezo a comparar relaciones madre-hija, ¿no? Y empiezo a ver otras madres y me empiezan como a gustar más otras madres, ¿no? De, jolín, mira esta amiga mía, qué suerte tiene que su madre le deja hacer estas cosas y a mí no, la mía, ¿no? Y luego quizás de adulta dices, jolín, es que a lo mejor esa amiga que se sentía como tan bien o que tú creías que se sentía tan bien porque le dejaba hacer de todo, también se sentía muy sola, ¿no? Pero sí que tiene que ver con ese aspecto, ¿no? De que hay situaciones que en el pasado no veíamos, ¿no? Y ahora pues con toda la madurez sí que vemos y nos damos cuenta del impacto que han podido tener, ¿no? Y sobre todo, pues cuando empezamos a relacionarnos con otras personas, ¿no? Yo en el libro cuento como que me costaba tolerar el optimismo exagerado, ¿no? Como de una amiga mía y que eso tenía pues una raíz, ¿no? De mi madre que siempre como para acompañarme le quitaba hierro a las cosas, ¿no? Intentaba como que no me importasen tanto o intentaba que no me emocionase tanto, ¿no? Como, bueno, le des más vueltas a esto, que no pasa nada. Venga, no pasa nada, que no sé qué, ¿no? Y cuando me crucé en mi vida con una amiga que hacía lo mismo, como que a mí ya no me apetecía contarle esas cosas a una amiga o que me sentía como muy irritada cuando no me decía nada directamente a mí, pero veía la respuesta que le daba a otras amigas y pensaba, pues no me está gustando nada estar como a su lado y escuchar esto que está diciendo, ¿no? Venga. Entonces, claro, me di cuenta de todas aquellas respuestas que en su día son muy familiares y habituales, como luego en otras relaciones empieza a aparecer, ¿no? Un poquito esta herida, de decir, esto que he recibido toda la vida y no me he dado cuenta que no me gustaba, ahora lo veo fuera y me doy cuenta que quizá necesito otras palabras, ¿no? Que si estoy preocupada, pues que le den lugar a la preocupación en vez de quitármela. Muchas veces has hablado del sentimiento de soledad en el libro y sobre todo ahora también nos lo estás remarcando, pero hay muchos más sentimientos, ¿no? Como por ejemplo el que tú estás a la validación, el evitar que tengas diferentes emociones, ya puede ser alegría, tristeza, ira, enfado. Muchas veces que se han coaccionado por el hecho de que la madre lo único que quiere es que seas feliz, pero te está coaccionando y a lo mejor de pequeñita eso no te importa y te va bien, pero cuando tienes 14, 15, 20, 30, 40, 50 años, eso no lo necesitas. Tal cual. Sí, es verdad que podemos cargar diferentes heridas y no solo la soledad, ¿no? En no sentirnos vistas, no sentirnos reconocidas, sentir que no es importante nuestra individualidad, ¿no? Que está mal lo que nos gusta o sentir que no pertenecemos, ¿no? Pero sí que me gusta remarcar la soledad porque cuando hablamos a veces de trauma relacional, no es tanto el evento en sí que vivimos, que es estresante y nos impacta, sino un poco el acompañamiento y lo que pasa alrededor de ese evento, ¿no? Y muchas veces lo que nos ocurre es que alrededor de ese evento pues hemos sentido soledad, porque hay alguien que no ha visto lo que nos está ocurriendo, ¿no? Muchas veces como esta sensación incluso de tengo un problema y en vez de tener ganas de llegar a casa para contarlo y desahogarme y que me ayuden a encontrar una solución, lo que quiero es que no se enteren porque menuda bronca me va a caer, ¿no? Entonces me quedo angustiada por el problema que me ha pasado, el que sea, y además lo vivo en soledad porque sé que esto no me va a beneficiar, sino que probablemente me vaya en contra. Sí, es como que cuando tienes un problema, ¿no? Siempre quieres que tus hijos te lo cuenten, ¿sí? Pero de aquí yo creo que al final nos ha pasado a todos un poco que cuando tenemos un problema siempre viene a la mente el por favor, que no se enteren que nos castigan. Claro, también hemos pasado a una educación un poco más empática, ¿no? También hacia nuestros hijos. Incluso, como decía Mariby, creo que nos estamos pasando un poco de la rosca en el sentido de que quizás no los dejamos crecer en el momento que tocan. Pero para
para salvar un poco las madres, que hacemos lo que podemos, ¿no? Porque al final tampoco no tenemos un libro de instrucciones debajo del brazo. Claro, yo creo que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva de la experiencia y muchas veces lo que les queremos es evitar pues ese sufrimiento o el que nosotros sabemos que vemos que va a pasar, ¿no? Y no queremos que pasen por ese trago. Pero claro, al final no les estamos haciendo un flaco favor porque al final tienen que frustrarse, tienen que equivocarse, ¿no? ¿En qué momento una herida puede como valorarse como tal? Y no es solamente una relación, por ejemplo, de una expectativa de una madre a una hija de querer que cumpla con aquello que me gustaría que hiciera porque veo que es el mejor camino para ella. ¿En qué momento hablamos entonces de herida, ¿no? A mí me gusta como más que en el hecho, en lo que nos ocurre después, ¿no? Porque evidentemente a nadie nos gusta sentirnos rechazadas. Sí que es cierto que de este rechazo a veces que puede surgir en una relación, te puedes como recuperar más fácil si no has vivido como demasiado rechazo, ¿no? En tu vida, por así decirlo, es como a nadie nos gusta sentirse igual que él, pero sí que es cierto como que si es algo que conocemos, reconocemos que hemos vivido, ahí nos puede indicar como esa herida, ¿no? Entonces para mí es como importante diferenciar que no habrá una relación perfecta en ese aspecto, nos van a ocurrir cosas, pero esa cosa que luego han pasado días y todavía me acompaña, ¿no? Como que sigue conmigo y mira que ya han pasado unos días y mira que siento que no fue para tanto, pero todavía sigue conmigo, ¿no? Cuando nos ocurre algo como en las relaciones, que sobre todo es algo más debatible, ¿no? Que yo te lo puedo decir, que podemos hablar de ello, pero quizá a veces con esta sensación de que han pasado días y todavía sigo con eso en la cabeza, ¿no? O pensando en las posibles situaciones o posibles respuestas, lo que te hubiera dicho, lo que hubiera pasado, ¿no? Es como cuando ha pasado un tema y sigo con él, nos puede indicar que no hemos todavía podido pues atravesar lo que esa situación requería, ¿no? O no hemos podido satisfacer la necesidad de ese momento o han quedado cosas pendientes, ¿no? Ya lo que decíamos, no me va a gustar sentirme rechazada, pero a lo mejor en un contexto habitual, pues llego a casa, se lo digo a alguien de seguridad, Colin, fíjate lo que me ha pasado, cómo me he sentido, igual no es agradable, pero me recupero y mi día sigue, ¿no? Pero lo que yo escucho muchas veces en consulta tiene que ver con esto, como que esos hechos hacen que mi vida se pare un poco, se ponga en pausa, que esté viviendo más en automático porque estoy en la cabeza pensando en esas situaciones que he vivido. Y hasta llega el momento que evitas explicar según qué cosas o creas un mundo paralelo con mentiras piadosas para tener un poco de paz interior. Claro, y al final hacemos como mucho hincapié en afrontar las cosas, en salir de la zona de confort, ¿no? Pero creo que a veces evitar también puede ser afrontar. Si yo cada vez que intento hablar con mi madre y intento hablarle de mi dolor, ella me dice, bueno, no es para tanto, es que tú no sabes lo que ha sido esto para mí. O bueno, es que tú también has hecho cosas mal porque no te acuerdas de cuando hiciste esto. Claro, si yo ya he tenido estos intentos y lejos de que mi dolor se ha reconfortado y recogido, es invalidado, pues igual lo que más me protege, porque lo que menos me apetece es hablar, pero lo que más me protege, pues es quedarme en silencio, ¿no? Y si no es posible la reparación contigo, pues al menos un poquito la reparación hacia mí, de no me voy a exponer de nuevo a que esta herida se abra más. Cuidarte un poco. Marta, estamos llegando al final y a mí me gustaría también hablar dentro del libro, aparte de exponer muchas de las historias, evidentemente que has cambiado nombres, pero que para que también nos sentamos un poco empatizar, ¿no? con lo que te encuentras en consulta, hay ejercicios. Creo que son muy interesantes porque haces una reflexión y te hace pensar muchísimo, ¿eh? Yo los he empezado a hacer y realmente eres consciente que realmente puedes tener una herida y no lo sabías. Esto me pasó con el primer libro, con Abraza Niña que fuiste, comentándolo con una amiga también psicóloga, ¿no? Que me decía, yo siempre hemos hablado tú y yo te escucho lo que dices en Instagram, incluso a veces te escucho y pienso, bueno, no es para tanto, ¿no? Marta exagera, no creo que esto que me pasó a mí me haya dejado tantas secuelas, ¿no? Y yo tenía este discurso mientras te leía, ¿no? La teoría, el capítulo, dice, hasta que llegué a los ejercicios, cuando
tú me preguntas, ¿no? Como en el primer libro hablando más de heridas de infancia, ¿es posible que en tu casa, dice, cuando me preguntabas eso pensaba, hostia, pues sí que lo he vivido, pues sí que tengo allí algo que revisar y trabajar, ¿no? Entonces, me parece que al final el libro no sustituye un proceso de terapia, ¿no? Es como una guía de qué es lo que podemos encontrarnos cuando reparamos esta herida, qué es lo esperable, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer ese trabajo, pero también ver un poquito de, vale, esto que estoy escuchando o leyendo en este caso de esta historia, ¿no? De esta teoría, ¿cómo se aplicaría en mí, ¿no? Y invita un poquito a eso, ¿no? No a la solución, sino a la introspección, a hacerte alguna pregunta que te ayude pues, a mirar cómo está ese tema para ti. Y me gusta porque no sustituye una terapia, pero puede hacerte reaccionar para que vayas a terapia. Esa sería, ¿no? como el aspecto más importante para mí de poder, de algo que necesitamos revisar, que enseñarte un poquito del trabajo que podemos hacer, ¿no? Incluso con conversaciones que pueden parecerse a una sesión en terapia, ¿no? Te muestro algunos ejercicios, cómo trabajamos en este aspecto, porque luego, aunque sigue avanzando, ¿no? Este papel siempre se define como el psicólogo, pues el que nos dice lo que tenemos que hacer y nos da consejos, y nada que ver, ¿no? Es más desde esa orientación de, mira, a ver por aquí, ¿no? Como esa introspección, pero a mucho marcar pues tu propia necesidad de camino, ¿no? Por cierto, que tú también tienes un podcast y hablas de muchísimas cosas en tu podcast, y muy interesante porque realmente es la vida misma la que compartes. Sí, al final es la hora de maternarte, ¿no? Que es como un espacio donde poder hablar de aquellas cosas que nos ocurren, y también me gusta, además de contar con psicólogas, con testimonios anónimos que cuentan su experiencia, ¿no? Y de hecho, el podcast que tuvo más oyentes fue pues en relación a hablar de la madre, ¿no? Que había una persona que se preguntaba si era mala hija por distanciarse de ella, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta, además de las historias que puedo conocer en consulta, poder tener pues otra perspectiva, ¿no? Porque la relación que se establece en terapia es distinta, y entonces poder escuchar cómo se viven, cómo se reflejan otras heridas o esas heridas en otras personas. Marta, ha sido un placer. Nuria, la verdad es que hablar de la madre, hablar de esa herida, ella nos hablaba del pozo. El pozo puede ser bueno o puede ser también decir, bueno, mira, tengo ahí ese pozo, sé que forma parte de mi vida, voy a intentar que no se me remueva mucho y cuando se remueve, pues intentar que te haga lo menos que sea menos doloroso posible, ¿no? Sí, yo hace poquito escuché una frase, porque claro, ahora pues al hacer el libro de Querida Mamá, al investigar como más sobre este tema, pues el algoritmo en las redes sociales, pues ya solo me aparecen historias así, ¿no? Y hablaba a un psicólogo argentino que le preguntaban, ¿no? Alguien le preguntaba cómo sabré que he superado, ¿no? Pues esta relación, este dolor con mi madre, y decía, cuando tengas una pena en el alma, pero no seas un alma en pena. Y me pareció que describía mucho, ¿no? Porque al final es convivir con lo que hemos vivido, pero sin que eso sea toda nuestra existencia, ¿no? Es como esto forma parte de mi historia, es lo que he vivido, no lo puedo cambiar, no lo puedo borrar, pero tengo más cosas, ¿no? Soy más cosas además de la herida con mi madre. La herida maternal, pero que además no deja de ser la persona que nos ha criado habitualmente. Puede haber otras circunstancias, pero la madre es la que nos ha criado y la que nos ha hecho y nos ha acompañado a ser personas. Y a lo mejor cuando somos mayores, nuestra madre no le gusta como somos, pero hay que aceptarlo y no sentirse culpable. No es fácil, cuesta mucho también llegar a entenderlo, ¿no? Que una madre no pueda entender que tú quieras ciertas cosas cuando el camino dibujado era otro. Es un tema complicado, difícil, pero que ahí estás tú con tu libro. Y Nuria, los profesionales que estáis para ayudarnos en todo. Sí, Maridi, pero yo muchas veces digo que cuando era joven oía a mi madre unas frases que ahora me veo yo diciéndolas, o sea que al final aprendemos de lo que vemos, ¿no? Y esa educación que tenemos desde pequeñitas nos va marcando, porque claramente nos vemos diciendo lo mismo que nos decía nuestra madre. Nos vamos a hacer camisetas con las frases. Marta Seidelles, felicidades. Querida mamá, me dueles. Que sea todo un éxito y a continuar en redes y con tus libros. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B.
con B de bienestar. Hasta la próxima.